Buenos días, amados hermanos, en este primer día de semana, el día de resurrección del Señor Jesús, primer día de la semana. En el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre de Jesús te bendigo. Conviene que yo declare, dice el libro, las señales y las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. Dice Daniel, conviene que yo declare las señales y las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. Yo te bendigo, amado hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar con una alabanza, hermano, con una alabanza en el nombre de Jesús. Grande ruido se oye entre los pentecosteses, entre las casas de Israel. Alabado sea Dios Todopoderoso. Puro fuego del cielo está cayendo, fuego Pentecostés. Iglesia, la iglesia del Dios Espíritu Santo. Grito de guerra, iglesia. Que toque la trompeta y los tambores de guerra. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. El que vive por los siglos de los siglos. De los siglos, de los siglos, de los siglos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Acordarte del mayordomo insensato, infiel. Del mayordomo infiel. Eso es lo que me puso el Señor, que me empezara a ministrar esto. Sobre el mayordomo infiel. Que lo puso el Señor sobre sus bienes. Y no tuvo cuidado donde lo puso. Dijo el mayordomo infiel, no me gusta trabajar. Y tampoco me gusta mendigar. Pero, hijo, ya sé lo que haré. Y dice que el dueño de la compañía, en el nombre de Jesús te lo digo, en el nombre de Jesús te lo digo,
Fluye, Espíritu Santo. El dueño de la compañía lo iba a quitar de su mayordomía. Y fue más sabio el mayordomo infiel. El Señor lo había puesto, te voy a hablar espiritualmente. ¿Quién es el mayordomo infiel? El mayordomo infiel dice en Génesis, cuando puso al hombre espiritual. El mayordomo infiel es el diablo, lo puso a cuidar, a enseñorearse. El hombre espiritual, a Satanás mismo lo puso como mayordomo para que velara sobre los hijos de los hombres y los trató mal. Los trató mal. Lo primero que perdonó dice que fue el aceite, que les perdonó la deuda de 100 barriles de aceite. En el nombre de Jesús, dice el Señor que lo diga. Habla, le digo, Señor, habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha, Señor. Habla que tu siervo escucha, Señor. Habla que tu siervo escucha, Padre. Ose kendo lava kendo alense, endole que lava sende. En el nombre de Jesús Todopoderoso, el mayordomo fiel, el que vino hizo la obra del Todopoderoso. Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno: hijo, ve a mi viña. Y le dijo que sí, pero no fue. Y el otro que le dijo que no, al último movido, te lo digo, todo está espiritualmente, movido por el Espíritu, fue a la viña. Siento el Espíritu Santo se kende rabacanda, en soleme kende lava kende. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que nos guardó cuando estábamos dormidos, que nos guardó en el mundo, en el nombre de Jesús. Vamos a entrar a la palabra en el nombre de Jesús. Esta palabra la siento por el Espíritu Santo darla. Dice la Biblia. En primera de Pedro 3 dice la Biblia. Dice la Biblia en el nombre de Jesús. Ose kendo rama que te lava sendo alanda, ende cande leve. Así dice el Señor Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que habita, que nos puso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Después puso a Adán y puso a Eva como mayordomos, en el nombre de Jesús. Por eso a veces duerme el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, amado hermano. Es lo que me dice el Señor que diga. Y estas palabras yo las digo. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, dice el Espíritu Santo. Sino, dice, el interno, el del corazón, el incorruptible,
ornato de un espíritu afable y apacible, dice, que es de grande estima delante de Dios. Porque así, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, dice, estando sujetas a sus maridos. Entonces la Biblia es espíritu y es verdad. Este es el mensaje para las iglesias. Tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la iglesia. Por eso tenemos que fluir en el Espíritu, amado hermano. Fluir, ataviarnos internamente, dice la palabra. Internamente. Si tú lo quieres hacer exteriormente, lo puedes hacer. No es pecado. No es pecado. Dice que nos debemos ataviar internamente, iglesias. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos aquellas mujeres esperando al amado. En el nombre de Jesús. El que ha de venir, vendrá. El que ha de venir, vendrá. El que ha de venir, vendrá en el nombre poderoso de Jesús. Ose kendo raba kata sende kale ende lava kendo. En el nombre de Jesús, amado hermano. En el nombre de Jesús, muchos no dejan que entre la bendición. Y fíjate lo que hizo este mayordomo infiel. A mí me daba la... Perdonó. Pero no perdonó porque él quiso, porque miró que la venida del que manda, el Padre, ya estaba cerca. Y fue atado el dragón, dice, y el Señor le puso el sello. Benditos son aquellos los que son sellados. O sea que, si son sellados, el Señor sabe por qué. El Señor sabe. Nosotros solamente tenemos que hacer nuestro trabajo. Predicar el Evangelio y ir por todo el mundo, haciendo discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea Dios Todopoderoso, Todopoderoso, el que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Me daba estas palabras el Señor. Me daba estas palabras el Espíritu. Me daba estas palabras el Espíritu Santo. He hablado mucho del número 22. Fíjate, el 22, año 2022. 2022. Y le dijo a David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel, dice el Señor Todopoderoso. No lo digo yo, lo dice el Padre de los Espíritus, en el nombre de Jesús. El mayordomo infiel, fíjate bien, amado hermano, fue sagaz. El diablo es astuto. El diablo conoce la Biblia. El diablo conoce todo. Muchos dicen: no, aquellos hombres derramaron sangre, pero lo que Dios santifica, no lo llames tú común, le dijo el Señor. Te lo voy a decir por la palabra. Pedro miró el manto babilónico. Si así lo quieres entender. Había de todo clase de animales. Y Pedro le dijo: Señor, no, porque nada común he comido. Nada impuro ha entrado en mis labios.
Y le dijo el Señor, le dijo, lo que yo he limpiado, Pedro, no lo llames tú común. Y aquel hombre, dice, después de que Pedro consultó al Señor, después de que acabó esa visión, y el Espíritu Santo le habló, así como en este tiempo nos habla a nosotros, y le dijo el Espíritu Santo a Cornelio, le dijo, Cornelio, tus ofrendas y todo lo que has dedicado al Señor han llegado hasta el cielo. Que no era un soldado romano, Cornelio, pero todo lo que había hecho Cornelio había creído en el Evangelio, creyó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado desde el principio, por eso te digo, creyó al Espíritu Santo y mandó a aquellos soldados, hombres de guerra, hombres en la guerra que han andado. ¿Por qué crees que hay tanto hombre que anda predicando el Evangelio? Yo conocí un hombre que anduvo con Pablo Escobar. Te lo digo por el Espíritu Santo. Ese hombre fue a testificar en la iglesia. Dice, me decían el Bolivia, amado hermano. Me decían el Bolivia, dice. Yo era el que trabajaba en el laboratorio de Pablo Escobar, dice, para que se procesara todo. Pero si ese hombre tiene finanzas o tuvo finanzas de cuando su vida pasada, son santificadas. ¿Por qué? Porque si el Señor lo santificó, todo es santificado. Pero los religiosos dicen que no. Te lo voy a decir por el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor a David? Le dijo, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Tú sabes que el Señor no le permitió a David hacer, escúchame bien, no le permitió a David hacer el templo, pero él le había provisto oro, mucho oro, para el templo que Salomón levantó. Y después, al tiempo que Salomón levantó el templo, tuvo ganancias también. Después hizo el templo, y Salomón tuvo negocios después. Y de esos negocios, te lo voy a decir por el Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, los talentos, por eso no llamemos común. Aquellos hombres no los señalemos, porque también es Cristo de ellos. Él sabe, el Cristo de los violentos, el Cristo de David, también es de ustedes. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta, dice, cada año era 666 talentos de oro. Fíjate bien el número, 666 talentos de oro. Fíjate bien. ¿Qué no es el número de la bestia? ¿Qué no es el número de la bestia? Pero la Biblia habla que lo que Dios santifica no lo llames tú común. Si eso fue en el mundo fue. Y más claro no puede estar con todas las explicaciones que he dado. O sea, que a nosotros nos conviene las bendiciones, porque es necesario expandir el reino. Yo por eso le pedí al Señor lo que le pedí el día de ayer. Le pedí una camioneta con satélite
y una tarjeta para que haya finanzas sin límite. El Señor me mostró gente bendecida en el nombre de Jesús de Nazaret. 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 Muéveme, Espíritu Santo. Muéveme, Espíritu Santo. Fíjate. Dicen, ay, es que a Salomón lo perdieron las finanzas. Fíjate. ¿Por qué se perdió Salomón? Y no se perdió, no se perdió. Hasta el Señor mismo dijo, por amor a David, no le quitaré el reino a Salomón. A pesar, fíjate, fue el rey más rico. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Voy a volver al mismo libro que estaba. En primera dice que el 22 dice, abajito después del segundo dice, preparativos para el templo. Y la era, fíjate, la era, en la era, dice, Primera de Crónicas 21 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y hacer el censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. El Señor ordenó a Moisés, fíjate bien, en Deuteronomio dice que el Señor ordenó a Moisés que cada vez que se censara al pueblo, el pueblo tenía que hacer una ofrenda. Tú que tanto le pediste al Señor, ¿por qué la peste? Fíjate el año que es, el año de remisión. El año 2020 fue el censo. ¿Por qué pereció todo el pueblo? Porque mucho pueblo, es más, estaba oculto, estaba guardado. Estaba guardado todo esto, amado hermano. Es necesario la ofrenda del pueblo. Cada uno tiene que dar de lo que tiene. Y vas a ver que ni el coronavirus te va a tocar. Nada te va a tocar. Nada te va a tocar. Ahí está la cura para el coronavirus. Yo estuve sacando cuentas en el nombre de Jesús, sin miedo a equivocarme. Más antes pagaban por ciclos, creo. Y vine sacando la cuenta. ¿Cuánto era aquí en México? Creo que eran como 190 pesos por cabeza. Yo ayer les decía, el Señor es la cabeza y nosotros somos los cabellos, o sea que fuimos contados también. ¿Y por qué en el 2021 el número 21 aparece en la Biblia? El número 21. El número 21. En el 2020 dice, los hombres de David matan a los gigantes. Y en el 2022, lo que el Señor me mostró, mucho hombre de Dios va a ser levantado, pero de Dios, no del diablo. Cuando llega otro hombre más fuerte que él, llega y lo ata, dijo el Señor. Y debe de pagar 7 veces más. Ahí está el pago.
A este el pago 666. O sea que finanzas sin número. Pero para el Señor, no para nosotros. Si te llegan finanzas y sabes su procedencia y sabemos que está en el Señor, bienvenidas, bendecidas en el nombre de Jesús. Nada de lo que el Señor puso es inmundo. Lo que el Señor rescató, lo que el Señor limpió, en el nombre de Jesús de Nazaret. El diablo sabe. Dice un corrido del grupo Judá. Dice: cuando lo tenían cautivo a Israel allá en Egipto, con muy pesados trabajos, en el nombre de Jesús. Y luego después dice más para adelante: porque Satanás sabía que a Moisés Dios usaría, y también que sería el guía hasta aquel grandioso día. El diablo sabe todo. El diablo sabe todo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice un dicho del mundo. Por eso te comparto este mensaje, amado hermano. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común.